antes de entrar al tema del país y la agenda que ustedes van a trabajar estos días, decirles que me da gusto, y Ángel es testigo, Ángel Ávila, que para los que somos militantes, fundadores del PRD, o que somos o coincidimos con este proyecto, la noticia es buena, que hemos avanzado prácticamente en todo el país en la instalación de los consejos y la renovación de las dirigencias. Por cierto, aquí me acompaña el presidente del PRD en Michoacán, el compañero Víctor Manríquez, que recientemente fue electo en el consejo de la semana anterior, domingo, ¿qué fue? Ya no me acuerdo. 16. Domingo 16 de agosto. Estamos próximos al Consejo Nacional, que será este fin de semana, y con eso cerrar este ciclo. Creo que bastante bien, aún en estados muy complejos, por la dinámica misma de nuestras compañeras y compañeros, se ha resuelto bien. Esa es una buena noticia. Y de ahí paso a los asuntos que creo fundamentales en el marco de los tiempos que estamos viviendo. Coincidiendo con las reflexiones que ustedes nos han compartido, me parece que estamos parados en una situación compleja, muy compleja. Evidentemente que la crisis sanitaria nos cambió todo, pero la situación del país, sin ser catastrofista, es muy delicada. Estamos, en materia de salud, pues llegando a los 600,000 contagios. Y hoy, la cifra que hoy circula del corte de ayer son 60,800 muertos. Es decir, un escenario triste, lamentable, que estoy convencido, una buena parte de esto se debe a la forma tan poco responsable en que el gobierno de la República ha enfrentado el tema. Ha sido una recurrente actitud omisa, empezando por el titular del Ejecutivo Federal, que ni siquiera se digna a poner el ejemplo a sus propios funcionarios y a los que lo siguen. Entonces, la situación es muy difícil en términos de salud. La crisis por la epidemia nos cambió todo, compañeras, compañeros. Estamos viviendo una etapa radicalmente distinta y me alegra escuchar que ustedes van a pues plantear iniciativas para que podamos tener las regulaciones acorde con los tiempos. Como decía el doctor Mancera, hay que transformar literalmente todo, porque de por sí las cosas no estaban bien en materia económica. No empezó la crisis económica con la llegada del coronavirus. Ese ya estaba el año pasado. La economía decreció en lugar de crecer, y obvio con la crisis sanitaria, pues esto se agudizó y se multiplicó. Entonces la situación es muy severa porque el gobierno que empezó hace casi 2 años ya destrozó lo poco que había en materia de salud. Si bien es cierto, había rezagos y problemas, pero lo poco que había lo destruyeron. Hoy tienes en una situación difícil a las personas que padecen cáncer, sobre todo los niños, los que padecen enfermedades crónico-degenerativas y toda la demanda acumulada de otras enfermedades, incluyendo una serie de cirugías que se han venido posponiendo porque no hay capacidad médica, no hay el personal suficiente y no hay la capacidad hospitalaria para atenderlas. De tal manera que nos agarró la crisis sanitaria en una condición muy difícil. A esto hay que agregarle la crisis económica terrible, la caída, el desplome de la economía de casi el 20% ya para el inicio del segundo semestre, avisora un panorama muy crítico para el cierre del año. Para el caso de estados y municipios, la caída en las participaciones ha sido brutal: 31% para el mes de mayo, 33% para el mes de junio,
40% para el mes de julio y rondará el 50% la caída para el mes de agosto. Esto les hablo de las participaciones que les corresponden a los estados y los municipios. Entonces, es una caída brutal, de tal manera que los municipios están entrando en una crisis de operación, ya no digamos de hacer cosas, sino de funcionamiento, al no tener ni siquiera para pagar la nómina del personal o lo esencial que son la seguridad pública, la limpieza, el aseo público, entre otras cosas, la distribución del agua potable. Esto apenas comienza este problema severo para los municipios, que son los más vulnerables por obvias razones, y desde luego las entidades federativas. Esta caída se compensa un poco con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de los Estados, pero que prácticamente se acaba ya. Al ritmo que vamos, se estará acabando para fin de año y el inicio del año que entra será muy cuesta arriba. A ello hay que sumarle que la violencia y la inseguridad en el país no se detiene, sigue en aumento, sobre todo el problema de los homicidios dolosos por la disputa de los territorios de las células o grupos criminales, que es verdaderamente preocupante el nivel al que hemos llegado porque no hay ninguna estrategia más que esa perdedera de tiempo de todos los días estar escuchando la misa de 7 y esa reunión que hacen todos los días y que obligan a que se hagan en los estados y que en realidad no ha servido para nada, porque en realidad lo que se expresa es el nulo interés del gobierno central por atender los problemas serios del país. Lo que importa para el gobierno central es el teatro, es el circo, es la rifa del avión, y payasadas de esa naturaleza que vemos todos los días. Eso nos lleva pues a la triste realidad de que si somos optimistas, vamos a tener en el país 10 millones de pobres más, que creo que esa cifra se queda bastante corta comparada, por lo menos con los efectos que se empiezan a reflejar ya en la vida de las familias y demás, en la situación tan vulnerable para las familias. A todo ello, yo diría, compañeras, compañeros, que hay un momento extraordinario, hay un momento bueno para nosotros, porque las crisis también son oportunidades y nosotros debemos de aprovechar esta coyuntura, esta oportunidad que se nos presenta para posicionar nuestra agenda, que a mi juicio siempre es perfectible, pero creo que hoy por hoy la agenda histórica del PRD está más vigente que nunca, tanto en las cámaras como en el terreno de gobierno. Si les hablo específicamente de Michoacán, la verdad es que de esto, evidentemente que nadie va a salir en hombros porque es un asunto muy difícil, pero comparado con el resto de las entidades, hemos podido encauzar de manera adecuada lo más, hasta donde humanamente ha sido posible, la crisis sanitaria, gracias a un proceso de inversión muy fuerte que yo decidí hacer en materia de salud. Hoy creo que tenemos o somos de los mejores servicios de salud en los estados. Ello nos ha permitido estar muy lejos de los números de contagios y el número de fallecimientos, simplemente si hablamos en términos de población, del número de contagios y fallecidos por millones de habitantes, es digamos, una vida vale mucho. Si hablamos de cientos ya es pues muy lamentable, pero en medio de eso se ha podido encauzar la situación del Estado, pero ha sido gracias a que con tiempo pues le pude invertir en infraestructura, en tecnología, en equipamiento,
en desarrollo de capacidades y que hoy nos da la condición de tener cierto éxito. No sé cómo llamarle, porque en esto no hay éxito. Se están muriendo las personas, no puedo hablar de éxito. Pero, por ejemplo, hoy viene a Michoacán el director general del IMSS, viene el director general del INSABI a ver la experiencia nuestra del Centro de Inteligencia en Salud, que es único en México y que podría ser, entre otras, una buena alternativa para el propio país. Yo creo que a eso, esa es la intención de que estén los dos hoy acá revisando el tema como caso de éxito en el manejo de la epidemia. Pero esto apenas empieza a reflejar los estragos de la situación crítica, compañeras y compañeros, y es tiempo de que nos adelantemos a tomar decisiones oportunas. La crisis sanitaria va a tener su encauzamiento en cuanto haya la vacuna, en cuanto tengamos una vacuna aprobada, un medicamento. Mientras eso no suceda, vamos a tener que ser muy enfáticos y trabajar mucho con el tema del cumplimiento de los protocolos y las medidas sanitarias. La vacuna se estima estará probablemente ya en aplicación en unos 7 meses a partir de ahora. Entonces todavía le resta un tramo y vamos a seguir viviendo una condición difícil. A estas alturas, el vocero de salud del gobierno federal nos había dicho que un escenario altamente probable iban a ser 6,000 muertos. Luego que si ya se ponía feo, 28, 30,000. Pero un escenario catastrófico iban a ser 60,000. Bueno, ya rebasamos los 60,000 y las proyecciones de que para octubre, noviembre habría alrededor de 90,000, 100,000 muertos, seguramente lo vamos a rebasar, porque además hay muchos fallecimientos que no se están registrando como consecuencia del COVID, sino se registran como neumonía atípica o algún otro padecimiento propio de la temporada. Ahora estamos en la temporada del dengue y muy pronto viene el problema de la influenza. Entonces, no se tienen las cifras reales y en consecuencia hay, digamos, está subestimado el número de fallecimientos y todo lo que esto significa. Pero creo yo, decía que es una oportunidad, coordinadora, coordinador, compañeras, compañeros, que el grupo parlamentario pudiera ser suya una parte o lo que sea posible de la agenda que venimos planteando algunos gobernadores. Particularmente creo que llegó el momento de irnos a fondo en la revisión del pacto fiscal, empezando por revisar la ley de coordinación fiscal. Ir a una modificación del pacto tiene que pasar, creo yo, obligadamente por una convención nacional hacendaria, que eso se lleva tiempo, la organización y demás. Pero lo que sí se puede hacer pronto es la revisión de la ley de coordinación fiscal, que esa es una facultad que ustedes pueden ejercer. De entrada, el presidente, no sé si solo para salir del paso, pero dijo que estaba bien, que él aceptaba que se pudiera revisar la ley de coordinación fiscal. Lo que hoy vivimos en los estados es una situación extremadamente complicada. Ustedes saben que de cada peso que recauda la Federación de los fondos participables, el gobierno se queda con 80 centavos y nos manda 20 centavos a estados y municipios. Es un tema que he platicado yo con ustedes. Porque la fórmula es muy engañosa y muy tramposa y entonces está sujeta a una serie de variables que hacen que la distribución de la hacienda pública sea poco equitativa y además castiga a regiones. Yo creo que en buena medida una ley que tiene 42 años de haberse aprobado ha influido, ha sido determinante en las terribles desigualdades que tenemos en estados y regiones.
Entonces llegó el tiempo de meternos a fondo a revisarla. En esta etapa, yo diría que debiera ser lo que está a nuestro alcance. ¿Y qué está a nuestro alcance? Modificar los porcentajes de la distribución de los recursos. Lo ideal es que fuera 70-30 de los recursos federales participables. 70 la federación y 30 los estados. En un escenario malo, 25-75 nos ayuda a paliar la crisis, porque eso significarían alrededor de 300,000 millones adicionales que se repartirían a estados y municipios. Y no es una búsqueda solamente como lo quieren hacer ver nuestros críticos o los que defienden el centralismo, de que lo que queremos es más dinero. Lo que necesitamos es equilibrio en la distribución de los recursos. No es que pidamos más dinero por pedirlo. Y le voy a dar un dato que es muy importante. Nos acusan a los estados de que nos endeudamos. Con ese argumento descalifican la propuesta. Así lo dijo ayer el presidente. Es que no debieron haberse endeudado. Tienen que combatir la corrupción, tienen que aplicar la austeridad. Eso es puro cuento. Toda la deuda de estados y municipios, más o menos, está calculada en 500,000 millones de pesos. No llega a los 500,000 millones de pesos. Esa cantidad de deuda es menor a lo que el gobierno actual ha endeudado al país. Esto es muy importante porque el presidente sigue machacando de que él no endeuda al país. En lo que va de su administración, se ha endeudado con más de 500,000 millones de pesos. Y ahí están las cifras, esas no mienten. El que miente es el señor todos los días, pero las cifras no mienten. 500,000 millones más para colocar la deuda pública del país en alrededor de 12.5 billones de pesos, que equivalen en este momento al 53% del Producto Interno Bruto del país. Porque al inicio de esta administración, lo que estaba comprometido con la deuda era el 46%. Del 46% pasamos al 53%, o sea, 7 puntos porcentuales de crecimiento de deuda en menos de 2 años. Entonces, este argumento, pues, incorrecto, construido artificialmente, tenemos que combatirlo, porque con eso confunden y engañan a la población en general y nos meten en la dinámica que ellos quieren. Por eso, la importancia de que centremos nuestras energías y baterías en 2 o 3 temas, porque siempre al inicio de los periodos legislativos, pues hay muchos temas. Llega uno con su folder cargados, o ahora el iPad o lo que sea, con muchos temas que quiere uno plantear. Pero yo creo que, sin abandonar las iniciativas de todas y de todos, los grupos deberán centrarse en tomar un par de temas para poder tomar fuerza suficiente. Tenemos autoridad moral y yo creo que hoy por hoy somos la fuerza política. Porcentualmente disminuida, sí, como les pasó a todos los partidos políticos, pero nos asiste la razón histórica de los temas que nosotros hemos enarbolado por muchos años, desde la fundación del partido y desde antes, pero que ante la circunstancia que nos ha tocado vivir, ponen al país en una situación tan compleja, en un punto de ruptura de los equilibrios sociales, que hace más vigente que nunca nuestra agenda, compañeras y compañeros. Por ello, dejo para ir cerrando mi comentario, el tema de la ley de coordinación fiscal, una ley resultado de un acuerdo político porque no tiene asidero constitucional,
fue un acuerdo de voluntades en la época de José López Portillo, por cierto. El presidente de México que más votos ha sacado, 98% de la votación sacó López Portillo, así que esto no se emocionen tanto con su raquítico 53%. Aquel sacó 98% de los votos, para que lo tengamos en contexto. Luego eran otros tiempos, el país era otro, ya cambió, entonces requiere un cambio en la ley. Vamos a trabajar un documento que les haré llegar a través de las coordinaciones para que tengan ustedes insumos y con ello puedan trabajar en las iniciativas que ustedes consideren. Dos, el tema del presupuesto del año que entra. No puede ser el mismo criterio, los mismos criterios para construir el presupuesto 2021 en un contexto radicalmente diferente en todos los sentidos. Hoy se requiere un rediseño del presupuesto, la orientación del gasto público y fundamentalmente yo les pondría tres prioridades: salud, reactivación económica y seguridad pública. No hay mucho y desde luego el tema educativo, que va a ser otra materia muy complicada porque ahora vamos a aprender en la tele, cosa que va a ser muy difícil. Pero necesitamos fortalecer con más recursos a los sistemas estatales de salud y ahí es oportuno que ustedes den la batalla en la conformación del presupuesto. Dos, la reactivación económica está muy complicado, la pérdida de empleos y la quiebra de empresas de manera muy crítica. El tema de seguridad, que en consecuencia se va a agudizar por las razones entendibles de la situación económica, que va a requerir también un replanteamiento de la asignación de recursos. Y hay que poner el dedo sobre el renglón de que el presidente tiene que suspender por lo menos uno de sus proyectos faraónicos. ¿A quién le importa en este momento una refinería? O sea, cuando el desarrollo tecnológico y el uso de las energías renovables va hacia otro rumbo, pero estos van para atrás. Ya vieron las nuevas reglas que publicó la Comisión Federal de Electricidad para literalmente impedir que otros competidores en el mercado de las energías limpias puedan sobrevivir, porque simplemente las tarifas por porteo los dejan fuera de la jugada. Es una locura lo que hicieron con estas nuevas reglas para la inversión en energías renovables y el uso de estas tecnologías. Entonces, ahí pedirles entonces, hasta donde sea posible, no va a ser fácil, pero que va a haber eco en el resto de los grupos parlamentarios de que es necesario orientarle recursos a estos asuntos prioritarios. Y por lo demás, compañeras, compañeros, pues desearles todo el éxito. Nos toca en un momento crucial, o nos toca un momento crucial para la vida del país, y estoy seguro que como lo han venido haciendo con mucha entrega, compromiso y valentía, así seguirán ustedes dando la batalla en el Congreso, en las dos cámaras. Así lo demanda la circunstancia, así lo demanda el país, y cualquier cosa, saben que estoy a la orden. Me da gusto saludarlos. Gracias por haberme invitado. Les deseo el mejor de los éxitos en estas discusiones que habrán de tener, y deseo pronto poderlos ver en persona para revisar algunos temas ya de manera muy puntual. Les mando un abrazo y mis mejores deseos para la plenaria que hoy comienza. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias a los miembros del Presidium por sus reflexiones.
Antes de dar por concluido este acto inaugural, le pedimos muy atentamente, por favor, al señor gobernador Silvano Aureoles, nos haga el favor de hacer la declaratoria inaugural de la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PRD. Si es tan gentil, señor gobernador. Gracias, compañeras, compañeros, y con todo el honor que esto significa para mí, que me permitan acompañarlos y además declarar instalado y iniciados los trabajos de nuestras fracciones parlamentarias, siendo las 12 del día, con 10 minutos. Es muy honroso para mí declarar formalmente aperturados los trabajos de las plenarias, de los trabajos legislativos de nuestra fracción en la Cámara de Diputados, así como en Cámara de Senadores, hoy martes 25 de agosto del año 2020. Felicidades, mucho éxito y enhorabuena, compañeras y compañeros, a darle con todo. Muchas gracias, señor gobernador. De esta forma damos por concluido este acto inaugural de la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión. Despedimos a las y a los miembros del presidio e invitamos a todas y a todos ustedes a que permanezcan en línea, ya que en unos momentos más daremos inicio al primer panel que lleva por título Presupuesto de egresos y reforma fiscal progresiva. Si son tan amables de continuar con nosotros. Muchas gracias.